Hay una razón por la que nunca volveré a poner un pie en Oklahoma. No importa cuánto dinero me ofrecieran. No importa. Si me regalaran esa granja, jamás volvería. Perdí una pierna por culpa de aquel lugar. Y mientras escribo esto, empiezo a sentir exactamente los mismos síntomas que creí haber dejado atrás para siempre. Si estás pensando en comprar una propiedad antigua, aislada y absurdamente barata, hazte un favor. Si encuentras una advertencia escrita por el antiguo dueño, no la ignores como hice yo, porque algunas personas no dejan mensajes para asustarte, los dejan para intentar salvarte. Todo comenzó hace poco más de 2 semanas. Después de vivir casi toda mi vida en la ciudad, llegué a un punto en el que necesitaba desaparecer del ruido. Quería silencio, espacio, una oportunidad para empezar desde cero. Por eso terminé comprando una vieja granja perdida entre los interminables campos de Oklahoma. El precio era tan bajo que parecía un error. El agente inmobiliario solo mencionó un detalle. El propietario anterior había muerto hacía pocos meses. No pregunté cómo. Tampoco me importó. En ese momento pensé que simplemente había tenido suerte. Ahora sé que fui el siguiente en una lista que jamás debió continuar. El camino hasta la propiedad parecía no terminar nunca. Kilómetros de tierra, campos vacíos, molinos oxidados, ni una sola casa a la vista. Cuando finalmente apareció la granja entre los árboles secos, tuve una sensación difícil de explicar. No era miedo. Era esa extraña impresión de que el lugar me estaba esperando. Sacudí la cabeza. Me reí de mí mismo. Había visto demasiadas películas de terror. La casa era vieja, pero estaba increíblemente bien conservada. Las ventanas seguían enteras. La pintura apenas necesitaba retoques. El techo parecía nuevo. Incluso olía diferente a las casas abandonadas. No había humedad. No había moho. Solo ese extraño aroma a madera caliente. Como si el sol hubiera estado golpeando el piso durante días. No le di importancia. Entré cargando las primeras cajas. Mientras recorría las habitaciones, intentaba imaginar dónde pondría los muebles. Todo parecía normal, hasta que llegué a la cocina. Entonces lo vi. En una de las paredes, alguien había grabado un mensaje directamente sobre la madera. No estaba escrito con pintura, ni con marcador. Había sido tallado con tanta fuerza que la punta del cuchillo había atravesado varias capas del tablón. Me acerqué lentamente. Todavía podían verse pequeñas astillas alrededor de cada letra. Leí la frase una sola vez. No los dejes entrar. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me quedé observándola durante varios segundos. Después sonreí con cierta incomodidad. Buen intento, viejo, murmuré para mí mismo. Imaginé que el antiguo propietario tenía un extraño sentido del humor, o quizá algún problema mental. Saqué el teléfono para tomarle una foto. Pensé enseñársela después a mis amigos. Jamás imaginé que terminaría deseando no haberla visto nunca. No llevaba ni 20 minutos desempacando cuando alguien golpeó la puerta. 3 golpes lentos, firmes. Abrí. Frente a mí había un hombre mayor, de unos 60 años, con sombrero de ala ancha y una estrella plateada colgada del pecho. ¿Timothy? Asentí. Soy el sheriff del condado. Solo quería darte la bienvenida. Me entregó un sobre grande. Aquí está la escritura original de la propiedad. El banco olvidó incluirla con el resto de los documentos. Lo invité a pasar. El hombre observó la casa con una expresión difícil de interpretar, como si estuviera recordando algo, o comprobando que todo seguía exactamente igual. Bonito lugar, comenté. El sheriff soltó una risa seca. Lo era. La respuesta me dejó incómodo. Intenté cambiar de tema. La verdad esperaba encontrar una casa mucho más deteriorada. Incluso tiene internet. Él sonrió. ¿Eso fue idea de Arnold, el dueño anterior? Asintió. Hace unos 10 años perdió la pierna derecha en un accidente agrícola. Ya no pudo trabajar el campo, así que empezó a dar clases en línea para la universidad comunitaria. ¿Qué enseñaba? El sheriff tardó unos segundos en responder. Parásitos. Lo miré extrañado. Parásitos y toda clase de insectos raros propios de Oklahoma. Era probablemente la persona que más sabía sobre esas criaturas en todo el estado. No sé por qué, pero esa respuesta me incomodó más de lo que debería. Antes de que se fuera, recordé el mensaje de la cocina. Oiga, ¿le puedo mostrar algo? Lo conduje hasta la pared. El sheriff observó las palabras en absoluto silencio.
Su expresión cambió apenas un instante. Fue tan rápido que casi pensé haberlo imaginado. No era sorpresa. Era reconocimiento. No le daría demasiadas vueltas. Los últimos meses de Arnold fueron complicados. Probablemente solo sean los pensamientos de un hombre enfermo. ¿Estás seguro? Tardó demasiado en responder. Sí, pero aquella pausa me dejó una sensación incómoda. Antes de salir, colocó una mano sobre el marco de la puerta. Solo un consejo. Si escucha ruidos raros durante las primeras noches, recuerde que las casas viejas siempre hacen ruido. No deje que la imaginación le juegue una mala pasada. Después se marchó. Me quedé observándolo alejarse por el camino de tierra hasta que desapareció entre los árboles. No sabía por qué, pero tenía la extraña sensación de que no me había dicho toda la verdad. Y, si hubiera subido a mi coche en ese mismo instante y hubiera abandonado aquella granja, todavía tendría las dos piernas. Como la despensa estaba completamente vacía, decidí conducir hasta el pueblo más cercano para comprar provisiones. El viaje duró casi 45 minutos. Cuando regresé ya estaba atardeciendo. El cielo tenía ese tono naranja oscuro que hace que todo parezca más silencioso. Entré a la casa cargando la última bolsa. Cerré la puerta. Dejé las llaves sobre la mesa. Y por costumbre me quité las botas. Fue entonces cuando sentí algo imposible. El piso estaba caliente. No tibio, caliente. Fruncí el ceño. Di otro paso. Entonces ocurrió. Sentí cientos, quizá miles, de diminutas patas deslizándose lentamente bajo las plantas de mis pies, como si algo estuviera caminando justo debajo de mi piel. Me quedé completamente inmóvil. Miré hacia abajo. No había absolutamente nada. Y lo peor, todavía ni siquiera había empezado. Me quedé inmóvil durante varios segundos. Esperaba ver algún insecto caminando sobre mis pies. Una araña. Una hormiga. Cualquier cosa que explicara aquella sensación, pero el piso estaba completamente limpio. Aún así podía jurar que algo diminuto se movía debajo de mis plantas, recorriendo la piel con cientos de pequeñas patas. Entonces, tan rápido como había comenzado, desapareció. El calor seguía ahí, pero el cosquilleo fue apagándose hasta convertirse en un leve hormigueo, como cuando un pie se queda dormido. Un minuto después, también desapareció. Me reí para mis adentros. Los nervios, eso debía ser. Había conducido casi todo el día, cargado cajas durante horas y apenas había comido. Encontraría una explicación más tarde. No la encontré. El resto de la tarde transcurrió con una tranquilidad casi incómoda. Preparé un ramen instantáneo. Conecté el televisor que había traído de la ciudad. Intenté disfrutar del silencio, pero cuanto más tiempo pasaba dentro de aquella casa, más notaba algo extraño. No era un sonido, era la ausencia de ellos. No había grillos, no había pájaros. Ni siquiera el viento parecía atravesar los árboles. Era un silencio absoluto. Un silencio tan perfecto que me subiendo el volumen del televisor solo para romperlo. No quería admitirlo, pero empezaba a sentirme observado. La noche cayó por completo. Sin darme cuenta, terminé quedándome dormido en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó, quizá 2 horas, quizá 5. Lo único que sé es que desperté de golpe, no por un ruido, no por una pesadilla, sino porque sentía una comezón insoportable en ambos pies. Abrí los ojos sobresaltado. Instintivamente me rasqué una planta del pie contra la otra. No sirvió. La comezón seguía creciendo. Era diferente a cualquier otra que hubiera sentido. No estaba sobre la piel. Parecía venir desde mucho más abajo, como si algo se estuviera moviendo dentro de mi carne. Empecé a rascarme con las manos, cada vez con más fuerza. No ayudaba. Al contrario, cuanto más intensa se volvía. Busqué una toalla, después un cepillo. Incluso utilicé el borde de una mesa para frotar las plantas de los pies. Nada. Era desesperante. No podía alcanzar el lugar exacto donde picaba, porque la comezón no estaba afuera. Estaba debajo, muy debajo. Los minutos comenzaron a pasar. 10, 20, 30. Perdí la noción del tiempo. Solo recuerdo estar sentado en el suelo de la sala, respirando con dificultad mientras me destrozaba la piel con las uñas. Las plantas estaban completamente rojas. Había pequeñas líneas de sangre donde me había arrancado la piel, y aún así seguía picando. Sentía que me estaba volviendo loco. Desesperado, fui hasta el baño.
abrí la llave de la ducha y metí ambos pies bajo el agua fría. El alivio duró menos de un segundo. De repente, un dolor insoportable atravesó mis pies. Fue como si miles de agujas hubieran perforado la piel al mismo tiempo. Grité, retrocedí de un salto y caí sentado contra la pared. El agua seguía cayendo mientras observaba mis pies. No tenían heridas, no había cortes, no había sangre, pero el dolor había sido completamente real. Cuando el ardor desapareció, la comezón volvió, más intensa que antes. No dormí el resto de la noche. Me prometía dejar de rascarme. Apreté los puños. Respiré profundo. Intenté resistir, pero siempre terminaba cediendo. Era como si mi cuerpo actuara por su cuenta, como si necesitara rascarse para sobrevivir. Nunca había sentido una desesperación semejante. Poco antes del amanecer ocurrió algo extraño. Sin previo aviso, la comezón desapareció. No disminuyó, no se fue poco a poco. Se apagó, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Solo quedó un leve hormigueo, nada más. Me quedé sentado durante varios minutos, sin atreverme siquiera a mover los pies. No entendía nada, pero el alivio fue suficiente para llevarme hasta la cama. Caí dormido casi de inmediato. Cuando desperté ya eran cerca de las 3:30 de la tarde. La luz naranja del atardecer comenzaba a entrar por las ventanas, y apenas apoyé los pies sobre el suelo, sentí de nuevo aquella comezón. No era tan intensa como la noche anterior, pero había regresado, justo cuando el sol empezaba a esconderse. Fruncí el ceño. Aquello ya no parecía una simple irritación, había un patrón. Me senté en una silla y observé con atención las plantas de mis pies. Entonces lo vi. Decenas de pequeños bultos cubrían la piel. Eran diminutos, redondos, todos del mismo tamaño, como si alguien hubiera escondido pequeñas canicas bajo mi carne. Tragué saliva. Con mucho cuidado apoyé la yema del dedo sobre uno de ellos. El dolor fue inmediato. No era un dolor superficial. Sentí una vibración recorrer todo el pie, extendiéndose hasta el tobillo. Retiré la mano de golpe. Me quedé mirando aquellos bultos durante varios segundos. No podía ser una alergia. No podía ser una picadura. Nunca había visto algo parecido. El miedo empezó a desplazar a la incomodidad. Subí al dormitorio. Encendí la computadora. Durante casi una hora busqué fotografías de infecciones, hongos, picaduras de insectos y enfermedades tropicales. Nada coincidía. Finalmente abrí una inteligencia artificial y describí exactamente lo que estaba ocurriendo. La respuesta fue tranquilizadora, demasiado tranquilizadora. Los bultos rojos que producen comezón y dolor pueden deberse a irritación, infección o picaduras. Evita rascarte, mantén la zona limpia y busca atención médica si los síntomas empeoran o aparecen signos de infección. Leí la respuesta varias veces. Quería creerla. Necesitaba creerla, porque la alternativa era mucho peor, y todavía no sabía que esa respuesta había llegado varias horas demasiado tarde. Bajé a la cocina. Encontré un frasco de Vaporub entre las cosas que había llevado para la mudanza. Me cubrí ambos pies con una capa generosa. El mentol produjo una agradable sensación de frescura. Por primera vez en todo el día, la comezón disminuyó. Suspiré aliviado. Pensé que quizá al día siguiente iría a un médico y todo quedaría como una anécdota absurda. Si hubiera salido de esa casa esa misma noche, todavía habría tenido una oportunidad. Pero me quedé, y fue el peor error de toda mi vida. Aquella noche intenté convencerme de que todo estaba bajo control. El Vaporub seguía produciendo una sensación helada sobre la piel, y durante casi una hora conseguí olvidarme de mis pies. Preparé otra cena rápida, puse una película vieja en el televisor y traté de actuar como si nada estuviera pasando, pero era imposible concentrarme. Cada pocos minutos miraba de reojo hacia mis pies. Los bultos seguían ahí. No parecían haber cambiado, al menos eso quería creer. Entonces comenzó otra vez, no en los pies. Más arriba. Un hormigueo lento empezó alrededor de ambos tobillos. Al principio fue tan leve que pensé que era mi imaginación. Después comenzó a subir, centímetro a centímetro, como si decenas de insectos invisibles estuvieran recorriendo el interior de mis piernas. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que desapareciera. No desapareció. Se convirtió en la misma comezón insoportable de la noche anterior, solo que ahora estaba subiendo.
Intenté ignorarla. Apreté los puños. Respiré profundamente. Me repetía una y otra vez que no debía rascarme. Duré menos de un minuto. Cuando reaccioné, ya estaba inclinándome sobre mis piernas, arañándome con desesperación. Las uñas dejaron marcas rojas alrededor de los tobillos. Seguí rascando, más fuerte, más rápido. Era como si mi propio cuerpo hubiera dejado de obedecerme. Como si aquella necesidad de rascar fuera más poderosa que cualquier pensamiento racional. Cada vez que conseguía detenerme, la comezón regresaba con más fuerza. Era una batalla imposible de ganar. Entonces ocurrió algo que hizo que olvidara por completo el picor. Vi mis pies. Los bultos habían crecido, no un poco, muchísimo. Algunos tenían el tamaño de una moneda. Otros parecían pequeñas nueces enterradas bajo la piel. La carne estaba tan inflamada que parecía estirarse al límite, brillante y tensa, como si fuera a romperse en cualquier momento. Sentí un nudo en el estómago. Eso no podía ocurrir en unas pocas horas. Simplemente no era posible. Tomé el teléfono y empecé a marcar el número del hospital. Me detuve antes de pulsar el último dígito. ¿Qué iba a decir? Hola, creo que tengo algo moviéndose bajo la piel. Ni yo mismo lo habría creído. Necesitaba una prueba, algo que demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. Fue entonces cuando recordé las pinzas del baño. Todavía hoy me pregunto qué habría pasado si jamás hubiera tomado esa decisión. Subí las escaleras casi cojeando. Cada paso hacía que aquellos bultos parecieran vibrar. Entré al baño. Encendí la luz. Saqué unas pinzas metálicas del botiquín. Las sostuve durante varios segundos. Mis manos temblaban. Una parte de mí quería salir corriendo hacia el coche y conducir hasta el hospital. La otra necesitaba saber la verdad. Me senté sobre la tapa del inodoro. Apoyé el pie derecho sobre la otra pierna. Encendí la linterna del teléfono. Respiré hondo y acerqué lentamente las pinzas al bulto más grande. A pocos centímetros de tocarlo me detuve. No podía explicar por qué. Solo tenía una sensación horrible. Supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Negué con la cabeza. Me estaba dejando llevar por el miedo. Volví a acercar las pinzas. 1 centímetro, medio centímetro, 1 milímetro, hasta que el metal rozó apenas la superficie de la piel. El bulto se movió. Retiré las manos de golpe. Las pinzas cayeron al suelo con un ruido metálico. Me quedé inmóvil, mirando fijamente el bulto. No había sido una ilusión, lo había desplazado, apenas unos milímetros, como un pez moviéndose bajo el agua. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No, susurré. No, eso no puede haber pasado. Intenté convencerme de que había sido un espasmo muscular, un reflejo. Cualquier explicación servía, cualquiera menos la verdad. Recogí las pinzas del suelo. Esta vez las sujeté con más fuerza. Si realmente había algo ahí, tenía que comprobarlo. Volví a acercarlas, más despacio, mucho más despacio. El metal volvió a rozar la piel y el bulto reaccionó de inmediato. No solo se movió, retrocedió, como si estuviera huyendo, como si pudiera sentir el peligro. La sangre se me heló. Aquello estaba vivo. Sentí un impulso irracional de arrancarme la piel, pero me obligué a respirar. Todavía necesitaba una prueba definitiva. Apreté las pinzas con todas mis fuerzas y presioné directamente sobre el centro del bulto. Lo siguiente ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. La masa salió disparada, no hacia afuera, hacia adentro. Sentí algo grueso deslizarse bajo la piel del empeine. Luego atravesó el tobillo. Después ascendió por la pantorrilla con una velocidad imposible. Podía seguir perfectamente su recorrido. Era como ver una serpiente desplazándose bajo una manta. La piel se levantaba a su paso, formando una línea que avanzaba cada vez más deprisa. Subió por mi rodilla, cruzó el muslo y terminó golpeando con fuerza la cadera desde dentro. El impacto fue tan violento que lancé un grito. Caí de espaldas contra el suelo. Mi respiración se volvió caótica. No podía moverme, no podía pensar. Solo podía mirar mi pierna, esperando que aquello volviera a moverse. Y entonces comprendí algo mucho peor. Ese bulto no era el único. Los demás también estaban empezando a desplazarse. Sentí decenas de pequeñas vibraciones recorriendo ambas piernas al mismo tiempo, como si todo un enjambre hubiera despertado bajo mi piel. Grité. Intenté ponerme de pie. Las piernas dejaron de responder.
El techo comenzó a girar. La visión se volvió borrosa. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue escuchar un sonido, un ruido húmedo, como cientos de cuerpos blandos deslizándose lentamente dentro de mí, y entonces todo quedó en completa oscuridad. Cuando recuperé el conocimiento, lo primero que sentí fue el olor, sangre, pus y algo más. Un hedor dulce y podrido que me revolvió el estómago. Abrí los ojos lentamente. Seguía en el baño. La linterna del teléfono aún permanecía encendida sobre el suelo, proyectando una luz temblorosa que apenas alcanzaba mis piernas. Desearía no haber mirado. Mi pierna izquierda estaba completamente deformada. Desde la rodilla hasta el tobillo sobresalían enormes bultos gris verdosos, del tamaño de pelotas de golf, que se movían lentamente bajo la piel. Pero la derecha ya no parecía una pierna humana. Era una masa grotesca, hinchada hasta casi el doble de su tamaño normal. La piel había adquirido un tono violáceo y estaba tan estirada que brillaba bajo la luz. Decenas de protuberancias pulsaban al mismo ritmo, como si todas compartieran un mismo latido. No pude evitar pensar una sola cosa. Estaban creciendo. Intenté incorporarme. El dolor fue tan intenso que casi perdí el conocimiento otra vez. Cada movimiento hacía que los bultos reaccionaran. Los veía desplazarse bajo mi piel. Lentos, silenciosos, buscando espacio. Como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. Intentaba convencerme de que aquello era una pesadilla. Necesitaba salir. No importaba cómo. Solo debía llegar al coche. Arrastrándome conseguí abandonar el baño. Cada escalón de la escalera fue una tortura. Mi pierna derecha apenas respondía. La izquierda temblaba sin control. Cuando estaba a mitad del descenso resbalé. Caí rodando hasta la planta baja. El golpe me dejó sin aire. Durante unos segundos solo pude quedarme boca arriba, jadeando. Después empecé a arrastrarme hacia la puerta principal. Faltaban apenas unos metros. Solo unos metros. Entonces, mi pierna comenzó a vibrar. Al principio fue un pequeño temblor. Después aumentó y siguió aumentando, hasta convertirse en una sacudida violenta que hacía rebotar toda mi pierna contra el suelo. Miré horrorizado. Los bultos se agitaban desesperadamente, como si todos intentaran salir al mismo tiempo. No, no, no. Entonces ocurrió. Pop. El sonido fue húmedo, repugnante. Uno de los bultos explotó. Un chorro de pus caliente y sangre me golpeó el rostro. Antes de que pudiera reaccionar, otro estalló y otro más. Los sonidos llenaron toda la casa. Pop, pop, pop. Era como escuchar palomitas reventando, solo que cada explosión arrancaba un pedazo de mi cuerpo. Grité hasta quedarme sin voz. Cuando por fin cesaron los estallidos, bajé lentamente, mi estómago se revolvió. La pierna estaba cubierta por decenas de agujeros oscuros, profundos, irregulares. Parecía un tronco viejo devorado por insectos. Intenté apartar la vista. No pude. Algo se movía dentro de uno de los agujeros. Una punta negra, brillante, delgada. Empujó lentamente hacia afuera. Después apareció otra y otra más. Sentí como el mundo entero se detenía. Lombrices, largas, negras, resbalosas, comenzaron a salir de mi pierna una tras otra, retorciéndose sobre mi piel cubierta de sangre. Algunas caían al suelo. Otras seguían arrastrándose sobre mi cuerpo. Una pasó lentamente por el dorso de mi mano. Estaba helada. Nunca olvidaré esa sensación. Con manos completamente temblorosas saqué el teléfono. Marqué el 911. Ni siquiera recuerdo cómo conseguí hacerlo. La operadora respondió casi al instante. 911. ¿Cuál es su emergencia? Ayúdenme. No podía dejar de llorar. Hay algo dentro de mí. La mujer intentó calmarme. Me preguntó mi dirección, pero apenas podía hablar. Miraba cómo aquellas cosas seguían saliendo de mi pierna. 1, 2, 5, 10. Había demasiado. Entonces todo volvió a oscurecerse. Desperté rodeado de luces blancas, monitores, voces. El olor a desinfectante sustituyó al de la sangre. Durante unos segundos pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que intenté mover las piernas. Solo una respondió. Bajé la mirada, y el aire abandonó mis pulmones. La pierna derecha había desaparecido. Un médico alto entró acompañado por 2 enfermeras. Esperó unos segundos antes de hablar. Me alegra que haya despertado, Timothy. No respondí.
No podía dejar de mirar el espacio vacío bajo la sábana. El médico respiró hondo. Lo que encontramos en su cuerpo no se parece a ningún parásito conocido. Hemos consultado especialistas de varios estados. Nadie ha visto algo igual. Hicimos todo lo posible. Pero la infestación en la pierna derecha había avanzado demasiado. Tuvimos que amputarla para impedir que continuara extendiéndose. Sentía que cada palabra llegaba desde muy lejos, como si estuviera bajo el agua. El médico levantó con cuidado la sábana de mi otra pierna. Todavía la conservaba. Pero apenas. Grandes zonas de carne habían sido retiradas durante la cirugía. Parecía una escultura inacabada o un árbol al que le hubieran arrancado la corteza. Creemos que podrá volver a caminar con rehabilitación. No escuché el resto. Solo había una pregunta dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo habían llegado esos parásitos hasta mí? Permanecí ingresado varios días. Nunca encontraron una respuesta. Nadie supo decirme qué eran aquellas criaturas, ni de dónde habían salido. Las muestras desaparecieron durante los análisis. Algunas simplemente murieron. Otras parecían deshacerse antes de poder ser estudiadas. Era como si nunca hubieran existido. Pero yo sabía que sí. Todavía podía sentirlas. En cuanto me dieron el alta, no regresé a la granja. Ni siquiera pasé cerca. Conduje durante horas. Atravesé 3 estados. Alquilé una habitación de hotel con un nombre falso. Pensé que la distancia sería suficiente. Pensé que todo había terminado. Me equivocaba. Hace 2 días sentí un leve hormigueo en la mano derecha. Exactamente igual que el que comenzó en mis pies. Ayer apareció la comezón. Esa misma comezón profunda, la que parece venir desde dentro de los huesos. Mientras escribo esto, tengo que detenerme cada pocos minutos para rascarme. Todavía no han aparecido los bultos, pero sé que aparecerán, porque ya conozco el proceso, y esta vez no voy a esperar. Antes de empezar a escribir este relato, hice una última cosa. Busqué la fotografía que tomé el primer día en la cocina de la granja, la amplié. Quería volver a leer aquellas palabras. Entonces descubrí algo que no había visto la primera vez. Debajo de la frase principal había otra línea, mucho más tenue, casi borrada por el tiempo. Solo podía leerse al ampliar la imagen. No los dejes entrar. Si entran, no dejes que salgan. Sentí un vacío en el pecho. Arnold nunca intentó advertirme sobre personas, ni sobre animales. Intentó advertirme sobre aquello que llevaba dentro. Comprendí demasiado tarde por qué había abandonado la granja. Comprendí demasiado tarde por qué perdió una pierna. Y comprendí, finalmente, por qué nadie quiso comprar aquella propiedad durante tantos años. Si alguien encuentra este archivo o llega a leer estas palabras, hay algo que necesito pedirle. No intente averiguar qué había bajo esa casa. No entre en la granja. Y, si alguna vez ve grabada en una pared una advertencia escrita por alguien que vivió allí antes que usted, no cometa el mismo error que yo. Escúchelo, porque algunas personas no escriben sus últimas palabras para asustar a quien viene después. Las escriben porque ya saben exactamente cómo termina esta historia.